es una revista es una revista de la cátedra que surgió desde la cátedra bueno, por alumnos, ayudantes, adscritos, y bueno, la profe, donde se hacen artículos, reseñas, entrevistas, que justamente lo hacen los alumnos, ¿no? Es, eh, es de nuestra facu, ¿no? Y para los estudiantes también, por si alguno quiere hacer luego algún artículo, siempre es bienvenido, ¿no? Lo gestionamos nosotros, los estudiantes, ¿no? Y ayudantes y adscritos. Bueno, yo soy Sofía, soy ayudante de esta cátedra y les voy a presentar mi artículo. Se ve bien ahí, veo, así que, bueno, se llama Los recursos constructivos de los sujetos que lo integran a una comunidad como fundamento de la identidad de resistencia a las hegemonías. Parece bastante enredado, pero lo vamos a ir como desenredando juntos ahora, cuando lo vaya explicando. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero en este artículo lo que se define van a ser cuáles son los recursos constructivos, ¿no? Y para este propósito, la primera tarea que van a ver es que se describió cuál es la capacidad de construir, que yo lo hago desde el psicoanálisis freudiano, ¿no? Luego se van a definir cómo estos recursos se integran a la comunidad, ¿sí? Y esto se va a hacer desde la concepción de la visión de la cultura expandida, ¿no? Se va a describir el modo que la cultura se expande para así, donde así nos va a permitir entender cómo estos recursos se van a poder integrar a la comunidad. Bueno, en relación al primer eje, cuáles son los recursos constructivos de los sujetos, como yo les contaba, tomé a Freud en 1929, el malestar en la cultura, en ese texto, donde él va a reconocer como culturales, ¿no?, a todas las actividades y valores que son útiles para el ser humano. ¿Y por qué van a ser útiles para el ser humano? Porque lo van a proteger de la violencia. ¿Por qué la cultura, ¿no?, va a proteger al ser humano de la violencia? Va a decir, porque la cultura es la que va a designar toda suma y operaciones, ¿no?, que sirven para dos fines y que van a ir entrelazados estos dos fines. Una va a ser la protección del ser humano y otra va a ser la regulación de los vínculos recíprocos, ¿sí? Entonces, si se regulan los vínculos recíprocos y se protege al ser humano, bueno, se va a proteger de la violencia, ¿sí? ¿Y por qué se va a dar esto? Ahora vamos a ir viendo. La cultura, entonces, tiene la capacidad de disponer de medios, ¿sí? Y uno de esos medios es la ciencia y el arte, va a exponer Freud. En estos medios, lo que se va a permitir es que los seres humanos puedan saciar sus pulsiones, ¿sí? Cuando estos medios no se dan, ¿no?, cuando no está la cultura, cuando los seres humanos no pueden saciar sus pulsiones, los vínculos van a quedar sometidos a la arbitrariedad del individuo, ¿no? A que estas pulsiones salgan eh, y se satisfagan, ¿no?, sin ningún tipo de regulación, ¿no? Entonces va a afectar a los vínculos, va a decir. Para entender esto, vamos a primero ver qué es la pulsión, ¿sí? Freud lo va desarrollando a lo largo de todas sus obras, la va a desarrollar, y primero en 1915 él va a decir que la pulsión es un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, va a decir, ¿no? Entonces, el primer eje que tenemos que tener en cuenta para definir la pulsión, que él establece ya en las primeras obras, es que es un representante psíquico de estímulos internos. Entonces, es una fuerza, va a decir, constante, ¿sí?, que viene desde el interior, ¿sí? Es una fuerza desde el interior
de los individuos, ¿sí? Viene desde el interior del cuerpo, nunca viene desde afuera, van a decir, ¿sí? Se satisface, eh, se puede satisfacer afuera, pero se busca la satisfacción desde el interior del, o sea, viene desde adentro, ¿sí? Como una fuerza constante que puja, ¿no? Por salir, ¿sí? Estas van a ser las primeras definiciones que va a dar Freud de la pulsión, ¿sí? Para entender lo que es. Pero luego va a agregar, ¿no? En 1929, va a agregar luego va a agregar, que lo vamos a tomar en Maestría en la Cultura, que se pueden distinguir entre dos variedades de pulsión, ¿sí? Primero, ¿se me escucha bien? No sé si me... Yo escucho un poco cortado. Sí, sí, te escucho bien. Yo también. Se escucha bien. Bueno. Bueno, debe ser entonces el internet, ¿no? Por ahí de cada uno, o si se me va, bueno, va a quedar grabado. Voy a tratar de hablar más fuerte entonces. Bueno, lo que él va a establecer es que hay dos variedades de pulsiones, ¿sí? Luego, una es la pulsión de muerte y otra es la pulsión de vida, ¿sí? Y la pulsión de muerte va a establecer es la capacidad del sujeto, ¿sí? Que va, bueno, va a decir el individuo, de llevar la vida a estado inerte, ¿no? Es decir, a la descomposición, ¿sí? Entonces podemos entender que es la capacidad de destrucción que los individuos traen consigo, ¿no? Porque si trata de llevar la vida a estado inerte, a la inexistencia, bueno, es la capacidad de destrucción, ¿sí? Un ejemplo de esto que él da es el sadismo, ¿no? Porque el sadismo es una actitud destructiva, ¿sí? Hacia un objeto de satisfacción. Bueno, y después tenemos, por otro lado, va a decir, por otro lado, pero no tan así, vamos a ver, que es la pulsión de vida, ¿sí? La pulsión de vida va, por el contrario, a perseguir la meta de conservar la vida, ¿sí? Esto lo va a hacer sincronizando, ¿no? Las reglas de descarga de la pulsión al servicio del eros, ¿sí? Es decir, del amor, va a establecer Freud. Y entonces, ¿por qué? Bueno, él va a establecer entonces que en el individuo están estas activas, estas dos clases de pulsiones, ¿no? Pero que lo están activas de una manera desigual, ¿no? Siempre prima una, generalmente la pulsión de muerte establece, pero siempre están mezcladas, ¿sí? Hay una mezcla de estas pulsiones, va a establecer él. ¿Y por qué es necesario que haya una mezcla pulsional? Porque si hay una desmezcla, va a establecer, o sea, si cada una toma su camino y no se mezclan, ¿no? La pulsión de muerte va a llevar a cabo, ¿no? Su objetivo, que es la destrucción. Porque no hay nada, ¿no? que permita sincronizarlo. O sea, si la pulsión de vida no está desunida a la pulsión de muerte, no se permite ligar al servicio de Eros la descarga, ¿sí? Bueno, y entonces es importante, dice Freud, que haya una mezcla para que se tome la subrogación principal al Eros, ¿sí? Aparte, la pulsión de muerte siempre es silenciosa, ¿sí? A diferencia de la pulsión de vida que hace ruidos y rodeos, ¿no? Para para conservar la vida. Entonces dice que es importante. Entonces, ¿por qué? Bueno, entendimos entonces el concepto de pulsión, ¿no? Que está la pulsión de muerte, que es la capacidad de destruir, lo vamos a hacer así, para resumir, y la pulsión de vida, que es la capacidad de conservar la vida, ¿sí? De conservar. Disculpa, ¿podrías repetir por qué se necesita una mezcla de las dos? Sí, esto es ya bastante finito, no es que va a lo que es el texto, pero
es importante que haya una mezcla pulsional, porque si se dividen, perdón, ¿no? Esto ya, aparte ya es más como, lo van a ver esto ustedes, no se preocupen, pero si se dividen, ¿no? Si cada una toma su camino, no se puede unir la pulsión de muerte a la pulsión de vida, entonces queda sola, queda suelta, ¿sí? La pulsión de muerte, y logra su objetivo, ¿no? Como es silenciosa, no hace ruido, no la pesquisamos sola, es fácil que cometa su objetivo, ¿sí? En cambio, si se une, si hay una mezcla, bueno, la pulsión de vida puede pesquisar algo, ¿no? De esa pulsión de muerte, sincronizarla al servicio del héroe, ¿sí? Puede hacer ruido. Es por eso, no sé si se entiende. Gracias. Discúlpame. ¿Significa que si no se mezclaran, predominaría la pulsión de muerte? Sí, sí, porque es eso. Sí. Siempre. Se hace más acentuada, más acentuada, más acentuada. Bueno, ¿y cuál es la forma, ¿no?, que tiene la pulsión de vida? Una de las formas, va a decir que tiene la pulsión de sincronizarse, ¿no?, a la pulsión de muerte con los fines de descarga al servicio del Eros. Bueno, es la sublimación, ¿sí? Entonces, este concepto es importante que entiendan. Es una de las formas, dice la sublimación, de perseguir el propósito principal de Eros, el de unir y ligar, esto que vimos, algo de la pulsión de muerte, ¿sí? Es una de las maneras, la sublimación. ¿Y qué es la sublimación? Bueno, y esto presten atención, porque acá vamos a unir, ¿no?, luego con la otra parte del eje del texto, ¿no? La sublimación, dice, es la vuelta hacia afuera de la libido. Cuando la libido vuelve hacia afuera, la libido es la energía pulsional que tiene el sujeto, ¿no? Cuando esta pasa del yo a los objetos, ¿sí? Se moviliza una porción de esa energía pulsional, que es la libido, hacia una meta inhibida, ¿sí? Que, se inhibe la meta de esa libido, ¿no? Porque primeramente era sexual y agresiva, bueno, ahora la vamos a inhibir. ¿Cómo la vamos a inhibir? Bueno, una de estas formas es el arte, ¿no? La sublimación con el arte. ¿Por qué? Porque se va a satisfacer, ¿cómo se va a inhibir esta meta? Satisfaciéndose por medio de la creación, ¿no? Se corporizan productos de la fantasía, esto que no se puede hacer en la realidad, ¿no? Que se fantasía. Y de esa fantasía se da una creación. Se corporiza un objeto, ¿no? Se hace un objeto determinado. Eso vendría a ser la sublimación, ¿sí? Entonces es posible, mediante la creación, poder sublimar, va a decir Freud, poder pesquisar, ligar algo de la pulsión de muerte, denotando entonces que los sujetos, los seres humanos, él va a decir los individuos, tenemos entonces también la capacidad de construir, ¿no? Porque ya vemos que tenemos la capacidad de destrucción, ¿sí? Que esta pulsión de muerte, está silenciosa, que busca la vida, estado inerte, pero también que tenemos nosotros la capacidad de construir, va a decir, ¿no? De ligar algo de la pulsión de muerte a través de la pulsión de vida, y puede ser a través de la sublimación. Entonces, el sujeto, podemos entender que trae consigo la capacidad de construcción de recursos para vivir en sociedad, aparte de la capacidad de destrucción. Entonces, la cultura la sublimación, entonces vimos que se puede dar por medio de la creación de un objeto, ¿no? Del arte, ¿sí? Que del arte y la cultura, ¿no? Que es la misma cultura la que nos provee de eso. De estos recursos, ¿no? Entonces la cultura nos va a permitir inhibir las pulsiones, ¿sí? Para hacer posible la convivencia. Entonces esta capacidad va a ser súper necesaria para la formación de lazos comunitarios, ¿no? Para que los individuos puedan vivir en sociedad.
pero tengamos en cuenta que siempre va a haber una disposición agresiva innata, o sea, nunca va a haber manera de inhibirla completamente, esta agresividad. No es que vamos a hacer que la pulsión de muerte desaparezca, porque nunca lo va a hacer, ¿sí? Podemos ligar algo, pero nunca va a desaparecer, ¿sí? Entonces la cultura nos va a disponer de medios, nos va a disponer de recursos, como son las expresiones artísticas y culturales para sublimar las pulsiones, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para sublimar las pulsiones que los sujetos, los seres humanos, traen consigo e intentan satisfacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque traen consigo la pulsión de vida, capaz de pesquisar algo, la pulsión de muerte, lo que se puede obtener mediante la sublimación. Traen recursos para poder sublimar. Entonces, estos modos de expresión, ¿sí?, van a reflejar la capacidad de construcción, ¿sí?, que viene dada también en los sujetos, ¿sí? O sea, nosotros también venimos con la capacidad de construcción, ¿vale? Y la sublimación de las pulsiones va a permitir apuntalar algo, que ya lo vimos, ligar algo, apuntalar, ¿sí? Y esto puede lograrse, entonces, mediante estos medios que vimos, estos medios de expresión, ¿sí?, que es los dispositivos que nos ofrece la cultura como el arte, ¿sí? ¿Van entendido hasta ahí? Y ahora vamos a dar un giro. ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, Freud va a darle un valor a estas expresiones artísticas en tanto recursos constructivos, ¿no? Pero va él a limitar este método. Él lo va a limitar. Él va a decir que si bien es un método refinado, ¿no? Por ser refinado, no es de aplicación universal, va a decir, ¿sí? Es asequible para pocos seres humanos, va a establecer. ¿Y por qué? Porque él dice, presupone particulares disposiciones y dotes no frecuentes en el grado requerido. O sea, él va a decir que no todos los seres humanos nos vamos a poder valer de la sublimación mediante creaciones artísticas y culturales. O sea, solamente una minoría va a poder acceder a estos recursos, ¿sí? Requiere de dotes, dice él, ¿no? De poder acceder a estos recursos, ¿sí? No todos podemos acceder, va a decir. Y acá nosotros vamos a tomar el otro eje, ¿no? ¿Cómo es que estos recursos se integran a la comunidad, entonces? Bueno, porque vamos a tomar una visión expandida de la cultura. No vamos a salir de esta visión de Freud, que es solamente para una minoría, las expresiones artísticas y culturales, que hay que tener grandes dotes, y vamos a expandir esta visión, ¿sí? Vamos a tomar la propuesta de Judith, ¿no? Que él nos propone que reflexionemos sobre la mirada limitada que tenemos sobre el arte y la cultura, ¿no? Nos va a pedir que suspendamos la concepción imaginaria que se tiene sobre el arte y la cultura, como un acceso a un grupo minoritario, ¿no? O sea, podemos reflexionar esta mirada que tiene Freud, ¿no? A partir de esto. O sea, tenemos que suspender esta concepción imaginaria que se tiene sobre como de acceso a solo un grupo minoritario, y tenemos que darle un nuevo sentido, ¿sí? Tenemos que entender que la cultura se expande, va a decir, ¿sí? Y es capaz de ser utilizada ahora por las comunidades. ¿Qué va a decir él? La cultura y el arte está en la vida cotidiana de los sujetos, ¿sí? No está en las galerías, no es una obra de arte, o sea, también está ahí, pero también está difundida en toda la estructura cívica, ¿sí? Entonces no es que solamente unos pocos seres humanos dotados pueden tener acceso, sino que también somos todos los que podemos tener acceso, porque está en nuestra cotidianidad, la cultura está en nuestra cotidianidad, por ello el arte también está en nuestra cotidianidad, ¿sí? Y se las puede ver en diversas actividades dedicadas al servicio de la comunidad, ¿sí? Y están lejos de las funciones estéticas, sino que tienen funciones de la capacidad de resolver problemas concretos, ¿sí? Como está en la vida cotidiana, resuelven problemas concretos de las comunidades. Entonces, la expresión por medio de la cultura ya no se trata de un talento, ¿no?
sino volver a ir al fondo de entender que es un recurso, ¿no? Humano, que tenemos todos, porque está en nuestra comunidad. Entonces, las expresiones, ¿qué nos van a decir? ¿Qué nos va a decir Jules? Permite imaginar, representar, comprender nuestro medio que nos rodea, comprendernos a nosotros mismos, estar en nuestra cotidianidad. Y esta mirada va a permitir entender, ¿no?, que estas expresiones no son de acceso restringido a determinados sectores sociales, ¿no?, sino que está entonces en nuestra cotidianidad. Y si está en nuestra cotidianidad, se puede alcanzar, podemos alcanzar determinados fines, resolver, no sé, o sea, si bien para él tiene una importancia resolutiva, las comunidades pueden tomar estos recursos para la emancipación, ¿no? Eso es lo que va a decir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estas expresiones van a adquirir la importancia de transformar la vida, nuestra realidad, de transformar nuestra cotidianidad, ¿sí? Y esto lo podemos ver, va a decir, plasmado en distintos escenarios sociales, ¿no? Como por ejemplo las escuelas, como por ejemplo un barrio, o cualquier lugar, cualquier muro citadino, ¿no? Cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Ya vamos a ver bien por qué tiene que ver con esto de la emancipación, ¿sí? Que es salirse, ¿no?, de estas, en este sentido, de las opresiones, ¿no? De estas opresiones que establece el poder, ¿sí? Eso vendría, así lo tomamos en este texto, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Sí, profesora. Sí, se escucha bien. Bueno, entonces, ahora, ya que entrecruzamos estos ejes, vamos a poder articular, ¿sí? Los recursos constructivos, entonces, que vimos, se van a integrar a la comunidad como fundamento de identidad de resistencias a las hegemonías, ¿sí? Entonces, al tomar la noción expandida de la cultura, entendemos que eso forma parte de nuestra cotidianidad, ¿sí? Y como forma parte de nuestra cotidianidad, vamos a poder comunicar problemáticas diarias de las comunidades, ¿sí? Dejando atrás la visión que las expresiones artísticas culturales son recursos de unas minorías. Los sujetos así pueden servirse de la capacidad de construir consigo para posibilitar construcciones colectivas, ¿sí? Las comunidades marginadas, entonces, oprimidas, ¿sí?, van a poder configurar estrategias grupales de resistencia, ¿sí?, a la opresión y elegirlas para reflejar luchas colectivas, que se va a dar como mediante las expresiones, ¿no?, las expresiones artísticas y culturales. Estas expresiones van a poder generar resistencias, van a decir, en las luchas colectivas, ¿sí? Entonces, estas colectividades se van a poder reivindicar a los sectores hegemónicos, ¿no? Estos sectores marginados, históricamente silenciados, ¿no? Y tengan en cuenta estos, invisibilizados, o sea, que son inexistentes, van a poder existir, ¿sí? Se les va a dar existencia, y van a poder reivindicarse frente a las hegemonías. Entonces, las expresiones artísticas y culturales pueden ser pensadas entonces ahora como una herramienta para el cambio social y el uso comunitario, como una herramienta justamente de resistencia a las opresiones, como una herramienta de lucha colectiva, como una herramienta de estos grupos marginados, ¿sí? Es un recurso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Porque en nuestro espacio urbano, ¿no?, se encuentran expresiones. Esto lo va a decir Guzmán, Ramírez y Silva. Se encuentran expresiones, ¿no?, donde se materializan imaginarios, se materializan la cotidianidad, es lo que vemos, ¿no? Podemos ir viendo en nuestras ciudades cómo se van materializando imaginarios, se plasman fantasías, deseos, en cualquier construcción, en cualquier tipo de expresión, en un mural,
cuando vamos por la calle, en un grupo que hace un libro, por ejemplo, en otro grupo que crea una banda, en múltiples escenarios vamos a ver del espacio urbano se encuentran expresiones, ¿sí? Están todo el tiempo, va a decir, ¿no? Que se van a plasmar fantasías, deseos, sentimientos, costumbres, y sobre todo identidad, ¿sí? Estos que estén en la vida cotidiana, ¿no? que se creen, perdón, proyectos comunitarios expresivos, que la comunidad, que se la tome dentro de la vida cotidiana y que se entienda que podemos hacer un uso, permite entender entonces que estas identidades las podemos reconfigurar, cambiarlas y resignificarlas, ¿no? Que no son estáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a observar que grupos de sectores desvaluados y estigmatizados pueden valerse de estos recursos culturales como forma de expresión, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Van a mostrar su identidad, ¿sí? Le van a dar existencia a su identidad. Van a resistir a estos imaginarios, a estas representaciones sociales, ¿no? Determinadas por estas hegemonías, permitiendo emanciparse de los mismos, ¿sí? Es decir, salirse de esas representaciones, ¿sí? Y dar cuenta que existen, ¿sí? Asegurar su existencia. Entonces, las expresiones artísticas y culturales que son usadas por estos grupos, ¿no? Como recursos constructivos, van a habilitar la materialización de distintas subjetividades e identidades, ¿sí? Se les va a dar existencia. Los sujetos las van a usar para existir, ¿sí? Podemos ver. Entonces, las hegemonías, ¿no? Perdón, que imponen normas e identidades rígidas, ¿no? Sin Profe. reconocer otros tipos de identidades. Profe, ¿Perdón? sí, tengo una pregunta. Sí, perdón. El término subjetividad, me cuesta un poco entenderlo. Quería saber si me podía explicar o un panorama. Bueno, subjetividad es de cada sujeto, ¿no? Y acá lo que vamos a entender, subjetividades porque se componen en colectivos, ¿no? Subjetividades en relación a las identidades, ¿sí? A eso apunta el texto, a que lo entendamos, ¿sí? Serían estas identidades subjetivas, ¿sí? Que se muestran. Y que, bueno, en este texto lo que planteamos es que hacen resistencia, ¿sí? No hay una sola subjetividad, es lo que quiero plantear, ¿no? No hay una única forma de ser sujeto, ¿sí? Hay múltiples formas de ser sujeto, por ende hay múltiples formas de identidades, ¿sí? A eso es lo que quiero ir con el texto, no sé si me entiendes. Claro, pero subjetividad sería como las distintas formas de pensar. Sí, de pensar, de existir, ¿no? De hacer. Bien. Es muy amplio el concepto, sí. Claro, por eso me cuesta como Claro, yo lo entiendo. como contextualizarlo. Bueno, pero contextualizado en relación a la identidad, ¿sí? Eso es lo que acá estoy trabajando, ¿no? En relación Bien, a la gracias. identidad. Bien, ¿no? Subjetividad en relación a identidades, ¿no? A cómo se identifican las subjetividades y los colectivos, ¿no? Porque quizás eso es lo que, claro, está por trasfondo, que no se dice explícitamente en el texto, por eso te cuesta, ¿sí? Porque en ningún momento lo desarrollé explícitamente, pero lo que yo quiero decir es que tenemos, ¿no? Múltiples identidades en nuestro entorno, ¿no? Que no hay solamente una identidad. Por ejemplo, no sé, claro, están las identidades feministas, las identidades trans, o sea, no hay solamente una identidad, ¿sí? Nada más que, bueno, desde las hegemonías se nos quiere imponer que sí, ¿no? Que solo hay mujeres, como se entienden las hegemonías, que solo hay varones, así, imponen las hegemonías identidades rígidas, ¿no? Que tienen que ser de una forma específica. Entonces lo que yo planteo es que no, que hay múltiples identidades, ¿no? Nada más que muchas veces están oprimidas, y que no es muchas veces, que generalmente
están oprimidas, silenciadas, ¿no? Apartadas, ¿sí? Pero que bueno, que estas identidades, estas subjetividades, tienen recursos, pueden hacer recursos, ¿no? Para visibilizarse, ¿sí? Para no quedar invisibilizadas por estas hegemonías, ¿sí? Se pueden valer de los recursos constructivos, ¿no? Mediante la construcción de expresiones artísticas y culturales para existir, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, mediante estas expresiones se pueden hacer identidades de resistencia, ¿no? Creando proyectos, ¿no? Identitarios, no sé, creando libros, creando en sus marchas, creando intervenciones artísticas, ¿no? Comunicarse, ¿sí? Porque expresar permite comunicar, ¿sí? Permite comunicar y expresar en la cotidianidad que se existe, ¿no? Eso es lo que quiero desarrollar, ¿no? Que este recurso que es tan propio de nosotros, que vimos con Freud, tan inherente, es un recurso que tenemos todos, ¿no? Para darnos existencia, ¿sí? Entonces, estas expresiones nos van a posibilitar resistir al aparato de distintos tipos de poder, ¿no? Que buscan disciplinar cuerpos, o sea, hacernos pensar que hay una sola manera de existir, una sola manera de sujeto, de identidad, ¿no? De disciplinar los cuerpos, que todas las identidades sean iguales, no, de silenciar estas identidades, ¿no? Vamos a entender que mediante estas expresiones pueden habilitarnos a entender que hay nuevos sentidos, ¿no? Que hay otras identidades, ¿sí? Porque permite crear proyectos, eso es, artísticos, valernos, ¿no? Nos permite valernos de estas expresiones que traemos como recursos para resistir a las lógicas del poder hegemónico. Entonces, mediante esas formas de expresión, los sujetos plasman en canciones sus luchas, ¿no? Reflejan en murales sus opresiones, construyen nuevos espacios de resistencia, ¿sí? Van a crear espacios de resistencia donde van a plasmar, ¿no? Estas expresiones, donde van a expresarse. De esta manera, ¿no? Canciones, ¿sí? Murales, en todas estas tipos de expresiones, ¿sí? La hegemonía es lo hegemónico, ¿no? Lo establecido por el sistema de poder, ¿sí? Que es el sistema capitalista patriarcal que vimos con la profe, ¿sí? A eso va con la hegemonía, ¿sí? Bueno, entonces les permite crear nuevos sentidos y posibilita hacer la emancipación de estas ideas hegemónicas, salirse, correrse de estas identidades hegemónicas, ¿no? No quedar atrapadas en ellas, ¿sí? Que plantean justamente los sectores dominantes, como vimos, ¿sí? En el teórico. Entonces, se puede concluir que los seres humanos poseen fuerzas pulsionales, como vimos, ¿no? La pulsión de muerte que nos conduce a la destrucción y las de vida a la construcción, lo vimos, ¿no? Porque se permite pesquisar algo. ¿Cómo se puede pesquisar algo de esta pulsión de muerte? Bueno, por medio del arte y la cultura, ¿sí? Denotando su valor como recurso constructivo. La concepción limitada de la cultura sostiene que unos pocos solo pueden valerse, ¿no? De estos recursos constructivos. Pero si nosotros optamos por una concepción expandida de la cultura, como vimos, nos va a permitir concluir que estos recursos están en la vida cotidiana de los seres humanos, están al alcance de todos, y pueden ser utilizadas para resolver problemáticas cotidianas de los sujetos, ¿no? Que eso es lo que vimos. Entonces, tenemos que ampliar esta concepción, ¿no? Que tenemos sobre las expresiones artísticas y culturales trabajadas por Freud, ¿no? Que son de acceso solamente a un grupo minoritario, para entenderlas como un recurso de uso cotidiano, ¿sí? Donde nos va a permitir, ¿sí? Habilitar el desarrollo social de las comunidades, ¿no? Permitir entender cómo hacen resistencia. Entonces, la cultura y el arte pueden, entonces, a partir de esta idea, ¿no?
ser una buena estrategia de construcción de recursos para las comunidades desfavorecidas. Si están en la vida cotidiana de los sujetos, bueno, podemos usar estos recursos cotidianos, ¿no? Y las comunidades desfavorecidas lo pueden usar para justamente crear sentidos diferentes impuestos, ¿sí? Valiéndose de la construcción. Permite pensarlas como recursos que los sujetos puedan hacer uso colectivo de ellas, ¿no? Posibilitan construir significaciones, resignificaciones, crear y validar nuevos sentidos. No sé quién dijo ¿cómo es? De que está desactualizada. No sé qué quisiste decir eso. Yo Sí. me refería a que, o sea, si hablamos desde la base del capitalismo, que se rige por la oferta y demanda, digamos que en tiempos anteriores lo que vendía más era, por ejemplo, una sola imagen, una imagen homogénea y hegemónica de lo que se tiene que ser. Y ahora, con las diversidades, supongo que no es, o sea, yo pienso, desde la ignorancia, porque recién estoy entrando en la materia, que esta visión ha quedado un poco desactualizada con respecto a la visibilidad. ¿Qué visión? O sea, que dicen que, por ejemplo, a ver, o sea, que la cultura y el arte es solo para ciertas personas y que y que hay solo una imagen de lo que se tiene que ser y que es lo que vende más y así. Cuando ya Totalmente. eso ya está tipo establecido, digamos. Claro, claro. Pero bueno, hegemónicamente, por más que vos pienses que ya no existe, sigue existiendo, ¿no? Las opresiones siguen existiendo. Es así. Eh, y bueno, por eso, pero por más que siguen existiendo, ¿no? Lo que trato de trabajar es que las comunidades pueden emanciparse de estas opresiones, ¿no? Que tienen recursos, ¿sí? Que tenemos recursos nosotros para poder emanciparnos de esta hegemonía que nos intenta eh, oprimir de la forma haciéndonos pensar que hay solo un tipo de identidad, como decís vos, que las identidades no son diversas, bueno, así se generan las opresiones, ¿no? Pero bueno, no, nosotros tenemos recursos, ¿no? Constructivos, comunitarios, colectivos, para hacer ver que no es así, ¿no? Entonces, para cerrar y de va de la mano con esto, permite darnos existencia, ¿o no? Nos permite quedar, tomando este tema de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿de qué lado? Si nosotros nos valemos de la capacidad de construir que traemos con nosotros, ¿no? Que pueden ser dados por las expresiones artísticas y culturales como recursos, nos permite quedar del lado de la vida, ¿sí? Porque nos permite existir, nos permite no quedar atrapados en la muerte, en la no existencia, sino más del lado de la vida, de la existencia, de los recursos, ¿sí? Y bueno, y eso era para concluir, ¿no? Que los recursos constructivos que traemos son la capacidad de vivir que tenemos los sujetos, ¿sí? Por más que esté esta pulsión, esta muerte, también está esta capacidad de vivir. Y eso, bueno, sería el texto. No sé si les quedó alguna duda. ¿Qué les pareció? ¿Qué críticas tienen también? No sé lo que quieran aportar, decir. Todo es bienvenido. Profe, disculpe, yo no pude entrar antes a la clase Sí. y la verdad que estoy un poco perdida, pero quiero saber si la clase queda grabada Sí, para sí. verla desde el principio. ¿Y a Sí. dónde la puedo encontrar después? La profe las va subiendo en el YouTube, no sé si a la BP también, pero sé que al YouTube por lo menos la sube. Ahí puse el nombre. Sí. Los Bueno, recursos constructivos del sujeto que integra la comunidad como fundamento de la identidad de resistencias a la hegemonía, así se llama el texto. Pero sí, se lo bueno. ponen en YouTube.
tengo entendido. Bárbaro, Profe, gracias. una preguntita. ¿El Sí, PowerPoint va a quedar subido en el ABP? si quieren, se lo paso a la profe para que lo suba, si quieren. Estaría Sí. buenísimo. Dale, dale. Sí, sí. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Algo quieren agregar? No sé si se entendió. ¿Entendieron aquí el texto, el artículo, más que texto, el artículo a que iba? Eh, Profe, Yo me quedo algunos chicos, pensando, sí. ¿hablo yo? eh, no sé qué. no, Bueno, que algunos chicos dicen bien. que por favor los aceptes. Ah, es porque la profe no está, se ve, y es ella la que acepta. Pero Claro, con el entiendo. usuario UNC se puede entrar directamente. Pasa que tienen que usar el usuario UNC, que es el de la Facu. Sí, es Se- lo que dije en el grupo, la- pero sí. no sé. Siempre Gracias. usen ese usuario, que es el de la Facu, para que no haya problemas con poder ingresar y eso. Pero igual se va a subir la clase. Sí, Gabriela. No, yo lo que pensaba o lo que me preguntaba era si esta opción, digamos, de, entre comillas, ¿no? Elegir la pulsión de vida a través del arte, de las expresiones artísticas, era una elección, digamos. Mm. Me parece que, no sé, es complejo, pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿quién gana? Digo, esto que vos planteabas al principio, lo de la mezcla, que es una mezcla desigual, como que la pulsión de muerte le gana espontáneamente, digamos, si están en igualdad de mezcla, digamos. Bueno, no sé, me quedé enganchada con eso, digamos, ¿por qué la expresión artística le ganaría a la pulsión de muerte? ¿Siempre pasaría eso? No sé, entiendo que no se puede generalizar tampoco. La verdad que me encanta tu aporte, me encanta, porque bueno, súper profundo, ¿no? Lo que vos estás pensando, este tema, ¿no? Y podemos elegir, bueno, podemos, no podemos, bueno, ¿qué nos dirías, Freud? Que en realidad es algo inconsciente, ¿no? En realidad, o sea, estamos determinados por nuestro inconsciente y no es que nosotros somos sujetos que decimos, bueno, ahora voy a agarrar y voy a ligar algo de mi pulsión de... Claro, no. Pero bueno, por ahí hacer consciente que tenemos estos recursos, ¿no? Nos sirve para ver, ¿sí? Que también podemos construir aparte de destruir, ¿sí? Tomar conciencia de nuestros recursos, ¿sí? Pero sí, obviamente, hay algo que a veces, como va a decir Freud, que es su postura, que se nos escapa. No todo lo podemos controlar, ¿no? Estamos determinados por nuestro inconsciente. Ahora, individualmente no. O sea, es así, salgo con un trabajo, ¿no? Analítico, él va a decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ligar algo de la pulsión de muerte con la pulsión de vida? Bueno, el análisis, plantea Freud. ¿Para qué es el psicoanálisis? Para eso, justamente, el análisis va a permitir a cada sujeto individual ligar algo de la pulsión, de su pulsión de muerte con su pulsión de vida. Para eso está el análisis, para eso él hace el psicoanálisis, ¿no? Es su fundamento. Pero bueno, o sea, la cultura también nos permite eso, ¿sí? Nos permite la cultura, desde entrada ya sublimando, poder ligar algo, ¿sí? No es que lo vamos a elegir, pero yo lo que planteo es que hagamos consciente esta parte como sujetos colectivos, ¿no? Más allá de la individualidad de cada uno, como sujetos colectivos poder ser conscientes que estos recursos los tenemos. Me parece súper interesante tu reflexión. Profe, ¿qué pasaría si no hubiera estos escapes? Bueno, habría esto que hablamos, puedo decir esto, de estos escapes de la pulsión, ¿no? Sí, sí. Bueno, habría esta desmezcla pulsional de la que hablamos. Esto ya es muy finito, es muy psicoanálisis, o sea, nosotros tomamos una pequeña parte, yo tomé una pequeña parte en el artículo, pero bueno, sí, se le daría vía libre, quedaría suelta la pulsión de muerte, ¿y qué pasa? Lleva a cabo su función, ¿no? La de destruir. Y acuérdense por qué, porque es silenciosa. No la escuchamos, ¿sí? Por eso. No hace ruido, ¿sí?
Yo tengo un comentario y una pregunta. Sí. El comentario, y no sé si vos leíste algo de esto, pero supongo que esa oposición o violencia o cultura ya no se sostiene, digamos. Digo en el sentido de que muchas veces la violencia es la cultura, digamos. Pero en tu texto, yo a medida que iba leyendo me preguntaba si era una crítica al concepto de sublimación o, bueno, al final entendí que no, pero a la vez veía una diferencia, digamos, porque sublimar me parece que es hacer algo con el deseo de destruir, ¿no? Ujú. Pero en tu texto era como hacer algo con lo que nos oprime, ¿no? Que es otra cosa, digamos. Entonces, bueno, te pregunto si esa diferencia es así, eh, si es otra idea de sublimación la que circula en el texto, por ahí más o menos. Tomo la idea de sublimación de Freud, ¿sí? Como recurso constructivo, ¿sí? Que es la primera parte que desarrolla, ¿sí? Que es esta capacidad de ligar la pulsión de vida a la pulsión de muerte, ¿sí? Pero bueno, hay críticas, ¿sí? No sé si críticas, pero me distancio después de esta concepción, ¿no? Un poco saliéndome de cómo él la toma desde lo individual, ¿sí? Yo lo llevo a lo colectivo. ¿Sí? Y bueno, estas opresiones tienen que ver con lo que yo trato de trabajar es que las comunidades oprimidas tienen este recurso constructivo, ¿sí? De existir, ¿sí? De quedar del lado de la vida, de la construcción, y no del lado de la muerte y ser destruidas completamente. Eso es lo que yo intento trabajar, no sé si lo entendiste así, no sé si te queda más claro, ¿sí? Pero sí, o sea, toma el concepto de pulsión, de sublimación, porque es lo que permite las expresiones artísticas y culturales, ¿no? Pero me distancio de esto de verlo como algo individual, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, tomo mi postura a partir de la lectura de Freud, ¿sí? Por ahí cuesta, sí, entiendo en el texto como terminarle de entender, porque son varios conceptos, y bueno, esa vuelta, ¿no? De por qué está la sublimación, pero ustedes tienen que entender cuando lo lean y lo vean bien, es esto, ¿no? Que tenemos recursos constructivos aparte de los destructivos, ¿no? O sea, traemos la capacidad de construir. Y la traemos como sujetos colectivos, ¿no? O sea, más allá del individual, también somos sujetos colectivos, vivimos en comunidades, ¿no? Y tenemos la capacidad de recursos que nos permiten existir. Eso es lo que yo planteo, ¿no? No quedar del lado de la muerte. No sé si se entiende. Bueno, sí, me imagino, los otros son muy complejos. ¿Hay otra duda? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, Sofía, ya que tenemos tiempo. Cuando decís mezcla, decís que conviven la pulsión de muerte con la pulsión de vida. Sí, Naturalmente, digamos, conviven ambas pulsiones en el ser humano, digamos. sí. Acordate que son inherentes. Nacemos con esas pulsiones. Nos constituye como individuos. Nos constituye. Bueno, le voy a decir a la profe entonces que suba el power, ¿sí? Bueno, muchas gracias, que me alegro que les haya gustado. Bueno, gracias. Bueno, no hay más dudas, aportes, reflexiones, críticas, no sé. Bueno, veo que no.
Así que bueno, me despido, después le colgamos el Power, le subimos la clase y muchas gracias a ustedes por escucharme, por opinar, por reflexionar conmigo. Nos vemos, que anden bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Gracias, profe, hermosa clase. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.